¿Qué tal amigos? Esta es nuestra clase número 145. Today we're going to talk about to have got in English and this is our video number 2. Hoy vamos a hablar acerca del verbo tener en inglés y este es nuestro video número 2. To have got in English to express possession. El verbo tener en inglés para expresar posesión. Vamos a recordar un poco acerca de lo que estudiamos la clase pasada. Dijimos que hay dos maneras de expresar posesión en inglés usando dos verbos diferentes. To have y to have got, que es tener. Ambos significan lo mismo. Sin embargo, la estructura de cada uno de estos verbos es diferente. Ambos verbos los podemos emplear para hablar acerca de las enfermedades, relaciones y características. También es muy importante que recordemos lo siguiente. 1. To have es más común en el inglés americano. 2. To have got es más común en el Reino Unido o en el inglés británico. 3. En esta clase vamos a hacer énfasis en el uso del verbo to have got en el modo británico. 4. El verbo to have got lo vamos a emplear para expresar posesión y en el tiempo presente nos va a quedar de la siguiente manera. En el primer ejemplo yo tengo I have got a car o puedo hacer la contracción del pronombre personal junto con el verbo auxiliar have, que en este caso sería haber. Y va a ser exactamente lo mismo. Si yo digo I have got a car o I've got a car. Yo tengo un carro. Ahora tenemos un ejemplo con las terceras personas. She has got long hair. Podría decir también she's got long hair. Ella tiene el pelo largo. En nuestro siguiente ejemplo vamos a decir he has got a big house o he's got a big house, haciendo las contracciones que vemos con el resaltador amarillo. O puedo decir también we have got two children or we've got two children. Tenemos dos niños. Este tipo de contracciones se presenta mucho a nivel oral. La gente las utiliza bastante. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que he has got, al hacer la contracción nos va a quedar he's got y ese he's got no equivale al verbo zero estar como es he is got. Entonces esto, el he is got es incorrecto porque este no es el verbo zero estar sino el verbo haber. Vamos a estar estudiando más adelante esta estructura tan especial en el inglés. 5. Es muy importante recordar que el verbo to have got tiene exactamente el mismo significado que to have que estudiamos en el video anterior. 6. El to have got puede traducirse como yo he obtenido o yo tengo, que digamos es la traducción que más se usa. También puede ser tú has obtenido o tú tienes, él, ella, usted ha obtenido o él, ella, usted tiene, nosotros o nosotras hemos obtenido o nosotros o nosotras tenemos, ellos, ellas, ustedes han obtenido o ellos, ellas, ustedes tienen. 7. El verbo to have got solamente se usa y funciona en tiempo presente. Nunca lo vamos a usar en futuro o en el pasado o el pretérito. 8. Nosotros podemos usar el to have got para, primer ejemplo, expresar posesión. Por ejemplo, cuando yo digo I have got a nice house o I've got a nice house. Yo tengo una casa bonita, una casa agradable.
También puedo decir o expresar posesión cuando digo he has got two sisters o he's got two sisters. Él tiene dos hermanas. También vamos a usar este verbo to have got para describir rasgos físicos. Por ejemplo, si yo digo you have got blue eyes o you've got blue eyes, tú tienes ojos azules. Otro ejemplo, she has got curly hair o she's got curly hair. Ella tiene el cabello encrespado. También vamos a usar el to have got para expresar un malestar físico, una enfermedad. Por ejemplo, yo digo I have got a headache o I've got a headache. Tengo un dolor de cabeza. O she has got the flu o she's got the flu. Ella tiene un resfrío o ella tiene la gripe. Ahora veamos algunas oraciones afirmativas. 1. I have got, yo tengo. 2. You have got, tú tienes. 3. He has got, él tiene. 4. She has got, ella tiene. 5. It has got, eso tiene. 6. We have got, nosotros tenemos. 7. You have got, ustedes tienen. 8. They have got, ellos o ellas tienen. Por ejemplo, I have got a sister. Yo tengo una hermana. Continuamos con algunas oraciones afirmativas. 1. Si yo digo I have, va a ser igual a que yo diga I have got. Y este a su vez, cuando hacemos la contracción, nos va a quedar I've got. Yo tengo. 2. You have, la forma más sencilla, en inglés, digamos, más común en los Estados Unidos. Y también puedo decir you have got o you've got. Tú tienes. 3. He has, él tiene. O también puedo decir he has got o he's got. Él tiene. 4. She has, nos va a quedar she has got o she's got. Ella tiene. Es muy importante que entendamos esta estructura porque muchas veces la explicación la podemos hacer muy rápido y no queda claro el concepto de por qué el verbo, aunque tiene una estructura diferente, va a significar igual, o por qué hacemos la parte cuando vamos a contraer el pronombre personal con el have, y esto puede prestarse un poco de confusión. Por eso que he querido quedarme un poco en esta parte y explicar para que quede muy claro este concepto y no vaya a haber alguna dificultad más adelante. Seguimos. 5. It has, que es el pronombre impersonal. También puedo decir it has got o it's got. Eso tiene. 6. We have o we have got, o también puedo decir we've got. Nosotros tenemos. 7. You have o you have got o you've got. Ustedes tienen. 8. They have o they have got, o en la forma contraída vamos a decir they've got. Ellos o ellas tienen. Veamos estas oraciones afirmativas usando, digamos, tres estructuras diferentes. Have got y la forma del have got con las contracciones. Empezamos con I have a cat, I have got a cat, or I've got a cat. Digamos, son tres oraciones diferentes para decir yo tengo un gato. En la primera oración en color azul tengo la forma más usada en los Estados Unidos. En el siguiente ejemplo yo tengo la forma con el have got. Aquí no hay contracción. Y en la siguiente oración tengo I've got, que es la parte de contracción que se usa mucho a nivel oral. Continuamos con otros ejemplos.
You have a dog. You have got a dog. Or you've got a dog. Tú tienes un perro. He has a brother. O he has got a brother. O he's got a brother. Él tiene un hermano. Otro ejemplo. She has a sister. O she has got a sister. O she's got a sister. Ella tiene una hermana. Seguimos con it has Bluetooth. Or it has got Bluetooth. O en la forma de contracción, it's got Bluetooth. Si yo me refiero, por ejemplo, a un celular, ese it me está haciendo referencia a un celular. Digo, it has Bluetooth. Ese teléfono tiene el sistema de Bluetooth. Muy bien. We have pets. O we have got pets. O we've got pets. Nosotros tenemos mascotas. Ahora, you have books. También puedo decir you have got books. O you got books. Ustedes tienen libros. Otro ejemplo, they have a hamster. They have got a hamster. Or they've got a hamster. Ellos tienen un, bueno, en español también decimos un hamster o un ratón. 2. Hablemos acerca de las oraciones negativas. Tenemos el primer ejemplo. Y yo digo, I do not have a cat en la primera columna. O también puedo decir, I don't have a cat, que fue la estructura que estudiamos en la clase anterior con el auxiliar de negación do not o don't. Vamos a la segunda columna. Yo también puedo decir, I have not got a cat, que digamos es la estructura del inglés británico. O también podríamos decir I've not got a cat, aunque no es muy común. Pero bueno, quiero mencionarlo aquí, dado el caso que de pronto te encuentres con esta estructura, pero no es muy común encontrarla. Y en la tercera columna voy a tener un ejemplo de una oración negativa con la contracción. En ese caso vamos a decir I haven't got a cat. Entonces nos vamos a tener varios ejemplos y nos vamos a estudiar columna por columna. Empezamos con el you do not have a dog o you don't have a dog. Tú no tienes un perro. Segunda columna, decimos you have not got a dog o you've not got a dog. Y luego la forma con la contracción para decir you haven't got a dog. Bueno, de pronto en ese momento podríamos sentir que hay mucho have, haven't got. Bueno, pero tengan la seguridad que con un poco de práctica esto es muy sencillo. Simplemente es prestar atención a la oración si estamos usando la estructura del verbo have, que es el que yo recomiendo porque es el que más se usa, pero también encontramos en películas, en cines, en diferentes textos en la internet, aparece mucho también la estructura con el have not got. Vamos a nuestro siguiente ejemplo. Primera columna, he does not have a brother, o puedo decir he doesn't have a brother. Él no tiene un hermano. Vamos a usar la estructura have con el have got en negativo y vamos a decir he has not got a brother. Y la otra forma, he's not got a brother, que no es muy común. Y vamos a la tercera columna que tenemos el he hasn't got a brother. Otro ejemplo, she doesn't o she does not have a sister o she doesn't have a sister en la primera columna que es la forma del inglés americano. Segunda columna, she has not got a sister o she's not got a sister.
Y luego tenemos la forma con la contracción. She hasn't got a sister. Otros ejemplos. It does not have Bluetooth. O it doesn't have Bluetooth. Segunda columna. It has not got Bluetooth. O it's not got Bluetooth. En la tercera columna tenemos la forma de la contracción. It hasn't got Bluetooth. Ese es el mismo ejemplo cuando nos referimos al celular. Un celular que está reemplazado con el pronombre it. Y ese celular decimos que tiene Bluetooth. Otro ejemplo. We do not have pets. O we don't have pets. Nosotros no tenemos mascotas. También lo puedo decir con la estructura en la segunda columna. We have not got pets o we've not got pets. Y en la tercera columna, una vez más, que es la forma más tradicional que se usa, we haven't got pets. Otro ejemplo. You do not have books o you don't have books. Ustedes no tienen libros. Usando la estructura del inglés británico, vamos a la segunda columna. You have not got books o you've not got books. Y la contracción de la tercera columna va a ser you haven't got books. Y el otro ejemplo va a ser con they do not have a hamster o they don't have a hamster. Ellos no tienen un hamster o ellos no tienen un ratón. La oración negativa nos va a quedar they have not got a hamster o they've not got a hamster. Y luego tenemos en la tercera columna la contracción they haven't got a hamster. Bueno, yo espero que esta explicación quede clara porque créanme que si no entendemos bien la estructura vamos a tener alguna dificultad al momento de emplear bien sea el verbo to have o el to have got. Ahora vamos a hablar de las oraciones interrogativas en nuestro punto número 3. Yo tengo have y have got. Empezamos con la primera oración. En la clase pasada vimos do I have time? Yo tengo tiempo. Bueno, para el uso del have got, al hacer pregunta, vamos a iniciar con el auxiliar have. Have I got time? ¿Tengo tiempo? Otro ejemplo. Yo digo, do you have a nice house? O puedo decir, have you got a nice house? Las dos estructuras significan exactamente lo mismo. ¿Tú tienes una casa bonita? El primer ejemplo es un inglés más americano. Do you have a nice house? O have you got a nice house? Miren la estructura del have, que es el auxiliar. Luego tengo el pronombre you y luego tengo el got. Have you got a nice house? Otro ejemplo. Do you have pets? O have you got pets? ¿Tienes mascotas? Otro ejemplo. Does he have a cell phone? O has he got a cell phone? En la primera oración tenemos does porque estamos hablando de una tercera persona. Él. Does he have? El verbo queda en su forma infinitiva porque ya tengo un does que me está marcando que es una tercera persona. Does he have a cell phone? Él tiene un celular. Y con la estructura del have got vamos a decir has, porque es tercera persona. Has he got a cell phone? Otro ejemplo con tercera persona. Does she have a bicycle? O has she got a bicycle? Una vez más. Does she have a bicycle? O has she got a bicycle? Otro ejemplo. Does he have mud guards? Si estoy hablando de un carro, este it está reemplazando el carro. Digo, el carro tiene guardabarros.
O usando la expresión con el have got, vamos a decir has it got mud guards? Has it got mud guards? Nuestro siguiente ejemplo nos dice, do we have mayonnaise? ¿Tenemos mayonesa? O have we got mayonnaise? One more time. Do we have mayonnaise? Or have we got mayonnaise? Do you have a red t-shirt? Or have you got a red t-shirt? Again, do you have a red t-shirt? Or have you got a red t-shirt? Y terminamos con do they have money? O have they got money? Ellos tienen dinero. Son dos estructuras diferentes que tienen el mismo significado. Una vez más decimos do they have money? O have they got money? Ahora veamos algunas preguntas y respuestas con el to have got. La pregunta es, have you got a nice house? ¿Tienes una casa bonita? Vamos a ver las respuestas afirmativas. Usando una respuesta corta digo yes I have. Hasta allí queda la respuesta corta. Yes I have. O puedo decir yes I have got a nice house. Lo que yo no puedo decir es yes I've. Eso es incorrecto. Que es el ejemplo que tenemos en la tercera oración. Y vamos a la última oración, que yo diga yes I've got. También es incorrecto. Vamos a ver las oraciones negativas. A la misma pregunta. Have you got a nice house? ¿Tienes una casa bonita? Yo puedo decir no, I have not. O puedo hacer la respuesta con la forma de la contracción. No, I haven't. También usando una oración larga voy a decir no, I haven't got a nice house. Lo que yo no puedo decir son las oraciones en azul. No, I've not got. Eso es incorrecto. Tampoco puedo decir no, I haven't got. Eso es incorrecto. Otro ejemplo. Have they got green eyes? ¿Tienen ellos ojos verdes? En las oraciones afirmativas puedo decir yes, they have. Es la respuesta corta. O puedo decir yes, they have got green eyes. Lo que no puedo decir es yes, they've. Eso no se usa. Tampoco puedo decir yes, they've got. Son respuestas incorrectas. Vamos a las oraciones o a las respuestas negativas. A la misma pregunta. Have they got green eyes? ¿Tienen ellos ojos verdes? Yo puedo decir no, they have not. También puedo decir no, they haven't. Con respuestas cortas. También voy a decir, ya usando una respuesta larga, no, they haven't got green eyes. Incorrecto, no puedo decir no, they've not got, eso es incorrecto, o decir no, they haven't got, tampoco vamos a responder de esa manera. En este ejemplo tenemos la pregunta, has she got a headache? En las respuestas afirmativas vamos a decir yes, she has, como una respuesta corta, o yes, she has got a headache para la respuesta larga. Sí, ella tiene un dolor de cabeza. Lo que no podemos decir es yes, she's, es incorrecto, como tampoco voy a contestar yes, she's got. Estas dos estructuras en color azul no son correctas. Vamos a las respuestas negativas a la pregunta has she got a headache? Vamos a decir no, she has not o no, she hasn't como respuestas cortas. Y en respuesta larga vamos a decir no, she hasn't got a headache. Incorrecto, no podemos contestar con no, she's not got o no, she hasn't got. Son estructuras incorrectas para las respuestas negativas a la pregunta has she got a headache?
Bueno, también podríamos encontrar en nuestro punto número 4 algunas oraciones interrogativas negativas. No son muy comunes, pero como maestro las tengo que traer y algunas veces las van a encontrar. Por ejemplo, si digo, don't you have a sister? También puedo decir, haven't you got a sister? ¿No tienes tú una hermana? Muy bien. Don't you have a nice house? O haven't you got a nice house? ¿No tienes una casa bonita? Entonces, este ejemplo me gusta porque podemos comparar la estructura del verbo to have y have got para que eh, este tema quede muy bien explicado, por favor. Otro ejemplo. Don't you have pets? O haven't you got pets? ¿No tienen ustedes mascotas? Seguimos con doesn't he have a cell phone? ¿No tiene él un celular? O hasn't he got a cell phone? ¿No tiene él un celular? Otra con tercera persona. Doesn't she have a bicycle? O hasn't she got a bicycle? ¿Ella no tiene una bicicleta? Doesn't it have mud guards? O hasn't it got mud guards? ¿Eso, el carro, no tiene guardabarros? Don't we have mayonnaise? O haven't we got mayonnaise? ¿No tenemos mayonesa? Otro ejemplo. Don't you have a red t-shirt? O haven't you got a red t-shirt? ¿No tienen ustedes una camiseta roja? Y otro ejemplo. Don't they have money? O haven't they got money? ¿Ellos no tienen dinero? Bien, para tener en cuenta. Primero, cuando usemos las contracciones con el apóstrofe, la V y E o el apóstrofe y la S, solo se usan con el have got y no con el verbo to have, tener. Siempre hay algo de confusión con el uso de estas dos formas. Entonces es para tener en cuenta cuando usamos las contracciones. 2. Cuando yo digo I've got a new apartment, yo tengo un apartamento nuevo, es incorrecto decir I've a new apartment. Aquí esta estructura no se usa al decir I've, como decir yo tengo, no lo vamos a emplear. Así que por eso ahí lo taché. Otro ejemplo, digo, you've got 3 children. Tú tienes 3 niños. Incorrecto si decimos you've 3 children. Una vez más, estas contracciones con el you've las vamos a usar con la estructura del verbo have got y no con el verbo to have, con el verbo tener. 3. Hay un ejemplo en tercera persona. He's got a new calculator. Él tiene una calculadora nueva. Es incorrecto que digamos he's a new calculator. Ya explicamos por qué. 4. She's got 2 cats. Incorrecto. No podemos decir she's 2 cats. Es incorrecto. 5. They've got a house. Ellos tienen una casa. Incorrecto que digamos they've a house. Esa estructura no se usa. Y número 6. You've got a lot of money. Es incorrecto decir you've lot of money. Continuamos. También para tener en cuenta, tampoco vamos a usar un auxiliar con la estructura have got, únicamente con to have. Tengan mucho cuidado con el uso de las negaciones. Veamos el siguiente ejemplo. En la primera oración vamos a tener la forma correcta y luego en la otra oración podemos comparar la forma incorrecta que las personas que hablamos español como primera lengua cometemos cuando hablamos en inglés. Yo digo, have you got a dog? ¿Tienes un perro? Aquí con el have got yo no puedo usar el do.
Es incorrecto si yo digo, do you have got a dog? No lo vamos a usar, es incorrecto. Otro ejemplo, do you have a cat? ¿Tú tienes un gato? Es incorrecto decir, have you a cat? Tampoco lo vamos a decir, es incorrecto. Otro ejemplo, they haven't got a sister. Ellos no tienen una hermana. Es incorrecto decir, they haven't a sister. Otro ejemplo, does he have a new shoes? Una vez más, does he have new shoes? ¿Él tiene zapatos nuevos? Es incorrecto decir, does he have got new shoes? Otra vez, con el have got no podemos usar ni el auxiliar do ni el does. Otro ejemplo, don't they have enough money? ¿No tienen ellos suficiente dinero? ¿Es la forma correcta? Es incorrecto decir, don't they have got enough money? Son dos estructuras diferentes que espero hayan quedado claras con la explicación que dimos en el video anterior y en la clase del día de hoy. Bueno, ya nos acercamos al final de nuestra clase del día de hoy y decimos que la estructura have no siempre se puede sustituir con have got. Solo podemos sustituir have con have got únicamente cuando hablamos de posesiones o de relaciones familiares. Por ejemplo, yo digo I've got a brother o I have a brother. Ahí estoy hablando de posesión. Yo tengo un hermano. También puedo decir we've got a lot of friends o we have a lot of friends. Nosotros tenemos muchos amigos. También cuando digo they've got an old motorcycle. Ellos tienen una motocicleta vieja o they have an old motorcycle. Pero va a ser incorrecto que yo diga I had got an accident. Es incorrecto porque dijimos que este have got lo vamos a usar solamente en presente. No lo vamos a usar ni en pasado ni en futuro. Yo puedo decir I have an accident en tiempo presente. Y bueno, si ya nos vamos a adelantar un poco al pasado, yo diría I had an accident. Yo tuve un accidente. El tema del pasado simple ya viene muy pronto en las próximas clases. También va a ser incorrecto que yo diga we had got lunch para expresar en pasado. Es incorrecto porque el have got lo usamos solamente en presente. Vamos a decir we had lunch. Nosotros almorzamos. Aquí otra vez más estamos hablando del tiempo pasado o del pretérito. Y también va a ser incorrecto que yo diga they had got many things to do yesterday. Es incorrecto. Vamos a decir de una forma correcta they had many things to do yesterday. Bueno amigos, esta es la clase número 145 de To Have Got in English en nuestro video número 2. El verbo tener en inglés, nuestro segundo video. Ha sido una clase, digamos, un poco larga, más de media hora. Yo espero que la vean y que por favor puedan comprender la diferencia entre estas dos estructuras, porque aunque significan lo mismo, tienen sus reglas gramaticales para su uso correcto. Así que espero que esta explicación sea de mucha ayuda y recuerden, como siempre, el secreto de aprender cualquier idioma, en nuestro caso el inglés, es un poco de práctica a nivel de lectura, de escritura, a nivel auditivo y a nivel oral, que podamos practicar el inglés en nuestra vida diaria en el momento en que podamos. Así que la motivación es para seguir trabajando y seguir practicando nuestro inglés. Por favor recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal. Comenta y comparte con tus amigos. Regálame un like o me gusta, que es muy importante para mí y para el canal. Activa la campana de notificaciones para que recibas las alertas cada vez que subimos una clase nueva. Mi nombre es Raúl Joven León. Por favor envíame tus comentarios, sugerencias o inquietudes, bien sea en la caja de descripciones o a mi correo electrónico personal rjoven66@gmail.com. Yo espero verte en la próxima clase.
También deseo compartirte mis redes sociales para mi canal de español Magical Spanish en YouTube, en Facebook y en Twitter, y para nuestro canal de inglés también en las mismas plataformas, en YouTube, en Facebook y en Twitter. Nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto, amigos.